Saludos. En este tutorial daremos una mirada sencilla al concepto de sucesión. Diremos, una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales y recorrido o rango los números reales. Esto es una función que va desde los números naturales a los números reales, tal que n asocia a sub n de n. Para mayor entendimiento, consideremos la siguiente sucesión. Tres n menos 1 de n. Vamos a hallar los 5 primeros términos de la sucesión. Entonces, el primer término de la sucesión se halla cuando n vale 1. El segundo término de la sucesión se halla cuando n valga 2. El tercer término de la sucesión se halla cuando n valga 3 y así sucesivamente. Entonces hallemos los términos. Cuando n vale 1 nos daría 2. Cuando n valga 2 nos daría 5. Cuando n valga 3 nos daría 8. Cuando n valga 4 nos daría 11. Y cuando n valga 5 nos daría 14. Coma, punto, 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 coma. Y expresamos 3n menos 1 entre paréntesis, que ahora definiremos qué es. Entonces, en esta sucesión 2 recibe el nombre de primer término de la sucesión. Once recibe el nombre de cuarto término de la sucesión. Y la expresión 3n menos 1 recibe el nombre de término general o enésimo de la sucesión. Ahí queda denotada cómo determinar los términos de una sucesión y qué nombre recibe. Consideremos otro ejemplo. N más 3 sobre n más 5. Aquí nos damos cuenta que la sucesión, sus términos son fracciones. Y en una sucesión siempre las fracciones se simplifican o se reducen a la mínima expresión. El primer término de la sucesión se obtiene cuando n es igual a 1. Nos daría 4 sextos. Al simplificarlo nos dará 2 tercios. El segundo término nos dará 5 séptimos. El tercer término 3 cuartos. El cuarto término nos dará 7 novenos. El quinto término nos dará 4 quintos, coma, punto, 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 coma, de n más 3 sobre n más 5, y queda ya los 5 primeros términos de la sucesión. Lo interesante de las sucesiones no es hallar los términos de una sucesión, sino hallar el término general o enésimo de ellas. Entonces, para ello planteamos los siguientes ejemplos. Hallar el término general
o enésimo de las siguientes sucesiones, si es posible. Consideremos los siguientes ejemplos. Siguientes términos: 5, 9, 13, 17, 21, punto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta al hallar el término general o enésimo de una sucesión es tener claro cómo se escribe el cuadrado de un número, el doble de un número, cómo se representa un número par, un número impar. Y para ello vamos a recurrir a la intuición o a la teoría del ensayo y error, que es la manera más sencilla. ¿Qué notamos en esta sucesión? Que de término a término encontramos una constante, que de 5 a 9 hay 4, de 9 a 13 hay 4, de 13 a 17 4 y de 17 a 21 4. Cuando nosotros encontramos una constante fija, nos dice que esa sucesión va a comenzar por esa constante, entonces será 4n. Y ahí entramos a considerar, si n vale 1 nos daría 4, pero mirando el primer término de la sucesión es 5, significa que a 4n debemos adicionarle 1. Y ahora verifiquemos si efectivamente cumple para cada uno de los términos. Si nos damos cuenta, cuando n vale 1, la sucesión para el primer término va a dar 5. Si n vale 2, sería 4 por 2, 8 más 1, 9, se cumple. Si n vale 3, valdría 13. Si n vale 4, nos daría 17. Y así sucesivamente. Quiere decir que 4n más 1 es el término general de esa sucesión. Otro ejemplo: 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, punto. Entonces vamos a calcular cuál será su término general. Cuando nosotros nos encontramos fracciones, podemos hallar primero la expresión para el numerador o el denominador, la que más fácil podemos identificar mediante la intuición o la teoría del ensayo y del error. ¿Qué nos damos cuenta? Que en el numerador las constantes de 2 a 3, de 3 a 4 es 1. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos visto que arrancaríamos por la constante, sería n. Pero el primer término arranca en 2, quiere decir que le debemos adicionar 1. Y en el denominador, la constante también es 1, pero arranca en 3, significa que debemos adicionarle 2. Y de esta manera hemos hallado el término general o enésimo de la sucesión. Consideremos el siguiente ejemplo. 1, 5 sextos, 7 novenos, 3 cuartos y 11 quinceavos. Aquí que notamos con relación a los ejemplos anteriores, que ya no hay una constante fija. Vean, aparentemente no la vemos, pero ¿qué podemos hacer? Podemos amplificar esos valores enteros que aparecen ahí. ¿Qué notamos acá? Que aquí aparece 1, 5, 7, 3, 11. No le vemos una secuencia, pero si tratamos de convertir este 3 cuartos, amplificarlo, este término sería 12. Y para que aquí nos dé
este valor de 3 cuartos, este término sería 9, lo estaríamos multiplicando por 3. Aquí el 1, aquí vemos ya la secuencia 5, 7, 9 y 11, y este 1 quiere decir que podría ser 3 acá en el numerador y 3 en el denominador. Comenzamos a ver la secuencia, que será 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces ahí vemos una secuencia de 2 en 2. Nuestra expresión va a arrancar por 2n más que más 1 sobre, en el denominador vemos que los números son 3, 6, 9, 12, 15. La secuencia es 3, entonces nos quedará 3n, y de esta forma hemos determinado el término general de la sucesión. Consideremos otro ejemplo. 2/3, 5/4, 2, 17/6, 26 séptimos, coma, coma, punto, punto, coma. Comencemos a mirar. Vemos que no hay una secuencia de orden. Podemos tratar de convertir ese entero en una fracción. ¿Quién nos puede dar la pista? Fíjese que en el primer término es 3, en el denominador del segundo es 4. Si yo supongo que aquí es 5, quiere decir que nuestro numerador de este término va a ser 10. Al multiplicarlo 5 por 2, 10. Entonces encontramos una secuencia de 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro denominador nos dará 2n más ¿quién? Más 1. Si yo voy a mirar en el numerador, ya no hay una secuencia porque será 2, 5, 10, pero mantiene una regularidad. Estoy notando que a esos cuadrados de ese número siempre se le está sumando una constante, que es 1. Entonces yo puedo expresar la expresión como n cuadrado más 1. Y de esta forma hemos obtenido la expresión o el término general o enésimo que nos reproduce cada uno de los términos de esa sucesión. Sigamos mirando más ejemplos. 1, 3, 7, 15, 31. De inmediato vemos que no hay ningún tipo de secuencia. Hay de un número 1 la constante 2, aquí a 4, en el otro 8 y en el otro 16. Tampoco podemos ver que sean números cuadrados. Cuando esa secuencia se va perdiendo, se va haciendo cada vez más amplia, nos induce que puede ser una expresión de una potencia o una función exponencial. Entonces, por teoría del ensayo del error, podríamos comenzar a calcular 2 a la n y comenzar a jugar. Si n valdría 1, nos daría 2 a la 1, pero el término arranca en 1. Significa que le estoy restando un valor fijo que es 1. Verifiquémoslo. Para el segundo término sería 2 a la 2, 4 menos 1, 3 se cumple. Para el tercer término daría 2 a la 3, 8 menos 1, 7 cumple. Para el cuarto término sería 16 menos 1, 15. Y para el quinto término sería 2 a la 5, 32 menos 1,
31. Y coincide cada uno de los términos. Entonces podemos afirmar que 2n, 2 a la n menos 1 es el término general de la sucesión. Consideremos nuestro último ejemplo. 4, 9, 16, 25, 36. ¿Qué notamos en este ejercicio? Que son cuadrados de números. Entonces lo primero que se me puede venir a la cabeza es decir que el término es n cuadrado. Pero ahí hay una inconsistencia. Si yo digo n cuadrado, el primer término sería 1 y aparece 4. ¿Qué significa? Que podemos estarle sumando 1 a esa expresión n más 1 y lo dejamos al cuadrado. Y verifiquemos si se cumple o no. Cuando n vale 1 sería 1 más 1, 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando n valga 2 sería 3 al cuadrado 9. Cuando n valga 3 sería 4 al cuadrado 16. Y así sucesivamente se van cumpliendo los términos para esta sucesión. Sé que es complicado hallar términos generales de una sucesión, pero la mejor manera es tener paciencia, coger un lápiz y manejar la teoría del ensayo y el error o los procesos de intuición. Espero que con estos ejemplos les haya quedado un poco claro o haberles dado luces para hallar los términos generales de una sucesión. Muchas gracias.